En nombre del Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, me complace darles la bienvenida a esta segunda jornada de excelencia e innovación en psicología. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes su asistencia, su participación y, en especial, a las autoridades con las que tengo el honor de compartir la mesa, a los ilustrísimos señores, presidente de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Psicología, al presidente del Consejo General de la Psicología y de Psicofundación y al presidente de la Academia Española de Psicología. Nos sentimos honrados por acoger aquí precisamente, un simposio de eminentes estudiosos del mundo académico, pero también del ejercicio profesional de la psicología, porque este centro, cuando nace con el nombre de Colegio Universitario Cardenal Cisneros, se convierte en uno de los pioneros en la docencia de la psicología. El centro abre sus puertas por primera vez en el año 1970, hace ya casi medio siglo, y muy poco después, en 1974, comienzan aquí los estudios de psicología, coincidiendo precisamente con la inauguración de la carrera de psicología en la propia Universidad Complutense, carrera que a partir de ese momento pues adquiere una autonomía científica propia, independizada ya de su origen secular dentro de la filosofía. Por contra, y frente a esta larga tradición, hace tan solo unas pocas semanas que he sido propuesto como director de este centro, y bien es cierto que podría sentirme un poco fuera de lugar al tener que dirigirme a un auditorio de psicólogos en un acto pensado por y para psicólogos, y que además tiene por objeto el desarrollo científico de la psicología, porque no solamente soy un recién llegado, sino también por mi condición de jurista y no de psicólogo. Sin embargo, debo reconocer que me encuentro más que cómodo, entusiasmado con ustedes por varias razones. Quizás la primera sea mi propia experiencia profesional, en la que he podido comprobar ya no solamente la extraordinaria importancia de la psicología, sino sobre todo el enorme espacio existente para su progreso científico. Fíjense que en el año 1981, siendo yo entonces letrado del Ministerio del Interior, tenía la especialidad durante 10 años, lo que significa varios miles de juicios, de ejercer la defensa de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en delitos con resultado de muerte, y especialmente aquellos de alguna forma vinculados con la actividad terrorista de la banda ETA. Muchas sentencias absolutorias se debieron a la labor científica, déjenme que enfatice el adjetivo, de la psicología. Podría mencionarles quizás una docena de casos clínicos, de cuadros clínicos, que en aquella época, y estamos hablando de hace
poco más de 30 años, carecían de una etiología conocida. Mencionaré solamente un caso que es muy probable que su nombre ni tan siquiera les suene a los más jóvenes de ustedes. Me refiero al síndrome del norte, que era, los síntomas los manifestaban los policías y los guardias civiles que estaban destinados en el País Vasco en una época en la que eran asesinados a un ritmo estadístico de 2 funcionarios por semana. Pues bien, este síndrome, que se manifestaba en suicidios y en otras patologías, dio lugar a una intensa casuística judicial caracterizada por una disfunción en la utilización de las armas de fuego debida a temores irracionales. Lo que sucede es que traían causa, a su vez, de una forma de vida, lo digo en términos generales, de una forma de vida permanentemente expuesta a una situación de riesgo, que era un riesgo real, grave y vital. La existencia de este síndrome tardó mucho en ser aceptada por los tribunales, y solo tras la reiteración de las periciales psicológicas, primero descubriendo el síndrome y después describiéndolo, se consiguió que tuviera una aplicación jurídico-penal ni más ni menos que en el seno de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Pueden ustedes imaginar que con estos antecedentes siento una inmensa gratitud por aquel auxilio insustituible que la psicología prestó a la justicia en tantos y tantos casos. Por otro lado, en las últimas semanas he tenido la oportunidad de conocer a algunos de los profesores de psicología de esta casa, y les puedo decir que he percibido con absoluta claridad, con una claridad meridiana, su pasión, su entrega, su entusiasmo, no solamente a la docencia, sino también a la investigación, cuando me han contado algunos de los interesantísimos asuntos de los que se están ocupando en este momento. Como asumo que estos excelentes profesores son una muestra representativa de los psicólogos a los que ahora tengo la inmensa fortuna de poder dirigirme, déjenme que los felicite por dedicarse a esta fascinante disciplina, que, como ustedes saben mucho mejor que yo, significa ni más ni menos que estudio del alma, psique, logos. Y es verdad, yo creo que hoy en día el papel de la psicología es de primer orden para beneficiar la dimensión ética de las conductas humanas, y que es tanto quizás como decir de la virtud social, ¿no? De la virtud de toda la sociedad. Y en este sentido yo creo que no solamente se debe valorar los aspectos intelectuales, sino también los aspectos morales, ¿no? Y estas altísimas finalidades de la psicología no obstan en absoluto a otras finalidades menos elevadas, y sin ir más lejos, el otro día, hablando con el profesor Luis Lázaro, magnífico maestro al que hoy honramos, y Juan Hermoso, me comentaban algunas sorprendentes posibilidades de la psicología. Me llamó mucho la atención los trabajos
de un equipo de investigación del MIT que están aplicando criterios psicológicos a una cosa tan simpática como es la interpretación de los mapas, ¿no? Y que está produciendo unos efectos tan positivos que se está aplicando en los planos de los metros de la ciudad de Toronto y de otras ciudades americanas. Decían ellos que dan ganas de estudiar psicología y es verdad que es así, ¿no? Si me permiten ustedes que caiga en la obviedad, la psicología, desde luego, es una de las ramas fundamentales del conocimiento y precisamente por eso la formación integral de aquellas personas que sienten la vocación de desentrañar los arcanos de la conducta humana es una de las responsabilidades más importantes para este centro. Prueba de ello es el propio programa de hoy, en el que ustedes podrán ver materias tan diferentes como lo son el diagnóstico de enfermedades mentales, el bienestar en el trabajo, la violencia de género en la juventud, o incluso a ver si soy capaz de decirlo, el tratamiento de los trastornos psicológicos y neuropsicológicos mediante aplicaciones magnéticas transcraneales, ¿no? Bueno, quiero ser breve, pero no puedo concluir mi intervención sin un obligado capítulo de agradecimientos en el que figura, en primer lugar, mi felicitación al presidente de Psicofundación, Francisco Santolaya, y al gerente, Juan Manuel Parragués, que junto con los profesores Luis Lázaro y Juan Hermoso han hecho posible esta jornada. Nuestra felicitación más efusiva a todas las entidades promotoras del acto y también a las colaboradoras, en las que veo que están prácticamente casi la totalidad de las universidades públicas y privadas más importantes de Madrid, además de otras entidades muy importantes en el mundo de la psicología, cuyos representantes están aquí hoy, y aprovecho para felicitarlos por haber confiado en este proyecto. Por último, y por adelantado, quiero felicitar al profesor Pérez Álvarez por lo que estoy seguro va a ser una espléndida conferencia inaugural. Tras ella vendrá todo un programa de actividades que resulta apasionante incluso para mí, que soy un perfecto ignorante de las ciencias psicológicas, por lo que estoy convencido que ustedes, con mayor conocimiento de causa, sabrán apreciarlo, valorarlo, disfrutarlo y aprovecharlo a fondo. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, señor. Buenos días, queridos compañeros de la mesa, señoras y señores, queridos amigos. Perdón. Dos palabras. Primero, para felicitarme de que el proyecto que se ha hecho realidad de Psicofundación de estimular el emprendimiento dentro de la psicología vaya adelante y además con tanto éxito. Los que hemos estado examinando y valorando las propuestas que nuestros compañeros psicólogos han hecho este año, pues nos damos cuenta de que el emprendimiento se está convirtiendo en un camino importante, un camino de renovación y un camino de innovación en el campo de la psicología.
miraba estos días, pensando en estas cosas, que esto del emprendimiento ya se hablaba de los emprendedores en el diccionario de autoridades de la Real Academia Española del siglo XVIII, de 1732, decía que los emprendedores eran aquellos que se determina a hacer y ejecutar con resolución y empeño alguna operación considerable y ardua. Es posible que muchos de los trabajos que los psicólogos han presentado hayan sido efectivamente arduos, pero también debo decir que un elemento que importa en el emprendimiento es la ilusión con la cual el que lo diseña, el que lo propone y el que lo elabora trabaja, porque trabaja guiado por su imaginación, guiado por su creatividad y por consiguiente guiado por el criterio, diríamos, del valor a aquello que está promoviendo. Lo contrario del emprendimiento es la rutina. La rutina evidentemente tiene un lugar, no es posible estar cambiando los tratamientos, no es posible estar cambiando los modos de pasar los test, no es posible hacer miles de cosas, que es preciso que haya como un mecanismo para obtener determinados resultados. Pero siempre cabe la posibilidad en determinados campos, en determinados temas y especialmente en la proyección hacia los trabajos más personales de nuestros colegas, el que se diseñen nuevas maneras de tratar a los temas, nuevas formas de tratar a las personas a las cuales se atiende, nuevas maneras de plantear las cuestiones y, sobre todo, en definitiva, nuevas maneras de concebir la psicología. Yo creo que una de las cosas que, al parecer, está habiendo en España es una bastante importante movimiento de emprendeduría. Ha habido hace muy poco un informe de Universia y del Banco de Santander en relación con los problemas del emprendimiento. Es verdad que ese informe dice que estamos teniendo unos niveles de emprendimiento que son bastante considerables, pero son en buena medida poco competitivos y no son particularmente innovadores. Por tanto, hay que estimular la innovación, hay que estimular la competitividad. Es verdad que también hay gentes que van hacia el emprendimiento, como dice el informe, por necesidad, porque tienen que encontrar alguna manera de resolver sus problemas, pero hay otros, mucho más, el 65% de los emprendedores lo hacen movidos por la oportunidad, porque ven y contemplan un espacio donde poder innovar. Ciertamente yo pienso que Psicofundación ha fomentado una línea a la cual me gustaría que en las próximas convocatorias la abordáramos incluso con un determinado criterio científico. Quiero decir, me parece que es importante que ya vayamos estudiando qué son los temas y cuáles son los temas que a nuestros compañeros de la psicología les interesa, hacia dónde van los intereses, hacia dónde van las líneas de creatividad y, por otra parte, también me parece sería muy importante, habría que ver cuáles son los grados de innovación y también en qué medida eso representa un esfuerzo grande o pequeño. La mayor parte de los emprendimientos que han solicitado nuestros psicólogos son, creo yo, de pequeña velocidad. Es verdad que esto puede ser un buen criterio, pues los psicólogos piensan probablemente que si piden más de lo que cabe esperar se quedarán en la cuneta, pero en todo caso yo creo hay que medir los proyectos en función del contenido, de la innovación y de la importancia, y luego ya lo demás se dará por añadidura. Yo creo que esta labor que está haciendo Psicofundación merece que lo estudiemos y merece que el emprendimiento en psicología forme parte en los próximos informes que se están haciendo sobre emprendimiento en España, que los emprendimientos en psicología figure con un capítulo específico, porque este año ha habido
prácticamente 70 proyectos de emprendimiento, y el año pasado estábamos cerca de los 100, lo cual significa que verdaderamente hay un porcentaje muy importante de gentes que no se conforman con repetir, sino que quieren innovar. Y eso es, creo yo, algo que honra a nuestros colegas y que nos honra a nosotros como profesión. A todos los aquí presentes les deseo una feliz jornada de emprendimiento, pero en todo caso a Psicofundación yo le animo a que siga emprendiendo cosas de esta índole. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, señor director general del Colegio Cisneros, presidente del Consejo General de Psicólogos, presidente de la Academia de Psicología. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo a la organización, remitir la presencia de la conferencia de decanos presentada por mí en este acto. Es importante para nosotros estar en el acto y también que nos hayan tenido en cuenta durante todo el proceso de elaboración del acto como entidad promotora, porque obviamente una de las cosas que caracteriza a la política que trata de llevar la conferencia de decanos es la de colaborar con cualquier entidad que luche por la psicología y que piense en el avance de la psicología, sea colegios psicólogos, asociaciones científicas o cualquier tipo de iniciativa, siempre respetando la autonomía que cada uno de nosotros tenemos en nuestros ámbitos, pero luchando por un objetivo común que es siempre el de la psicología. Por tanto, nos sentimos muy honrados y muy orgullosos de poder estar compartiendo esta mesa y compartiendo con ustedes estas jornadas de trabajo. Y en esa línea de facilitar la relación con otras asociaciones y con otras entidades que están en el entorno de la psicología, pues obviamente era muy importante estar aquí. Es importante que este tipo de jornadas se generalicen y que den paso a jornadas donde vamos a estar debatiendo, donde vamos a poder transmitir nuevos conocimientos que se están generando, donde vamos a reconocer, y eso es muy importante, a psicólogos y instituciones que hacen que nuestra ciencia y nuestra profesión vaya avanzando y que nos den en última instancia visibilidad social, que es algo por lo que los psicólogos yo creo que tenemos que luchar y todavía nos queda mucho trabajo por hacer, porque aunque en petits comités o como de una manera muy agradable en esta misma mesa se ha reconocido nuestro trabajo y la importancia de la psicología en el ámbito, en este caso jurídico, pero también en otros muchos ámbitos, es cierto que mi opinión es que todavía tenemos mucho trabajo que hacer, que aunque seamos una profesión que nosotros amemos mucho, todavía tenemos que hacer que nos amen mucho más fuera de nuestro propio entorno, y por tanto este tipo de reuniones son absolutamente esenciales, y por eso reiterar mi agradecimiento por permitir que la conferencia de decanos institucionalmente esté presente en este acto. Para no alargarnos mucho más, simplemente felicitar a Luis y a Juan por el magnífico trabajo de organización que han hecho durante estos meses, que sé que es costoso ponernos de acuerdo a todos y poner a organizar este tipo de cosas. Estoy seguro que va a ser una jornada exitosa y ya lo es viendo el auditorio, así que animarnos a todos a que disfrutemos de ella, a que le saquemos el máximo partido y que, bueno, pues a los alumnos, que veo muchos por aquí, pues vais a tener una buena oportunidad de ver un buen bagaje, de sacar un buen bagaje de estas jornadas y sacar una buena mochila para llevaros a vuestra casa con conocimiento psicológico. Muchas gracias. Hola, buenos días. Solamente unas breves palabras. Primero, para agradecer al Colegio Universitario Canal Cisneros y a su director, don Fernando Reynosa, el hecho de la colaboración que está teniendo con nosotros habitualmente ya desde hace muchísimo tiempo y que nos apoye tanto a nivel administrativo como a nivel estructural para el desarrollo de estas segundas jornadas de excelencia e innovación en psicología. Hay que decir y hay que reconocer que la realización de estas jornadas conlleva un agradecimiento no solamente a los asistentes, sino a todas las personas que están implicadas directamente en lo que son las jornadas y lo que es el desarrollo de Psicofundación. Me refiero, por una parte, a los diversos ponentes que de un modo totalmente altruista participan y apoyan a Psicofundación, obviamente a las empresas que están apoyando todo el desarrollo de Psicofundación y, como no, al propio Consejo de la Psicología y a los colegios autonómicos, que de alguna manera son los motores
no solamente económico, sino también a nivel del imaginario, es decir, a nivel de las ideas, para apoyar todo el desarrollo de esta fundación que está llamada, de alguna manera, a representar en un plano diferente lo que es la psicología. Yo ahí quiero comentar que estas segundas jornadas realmente son un reconocimiento a lo que es el esfuerzo que hacemos los psicólogos y hacen las instituciones de la psicología. Creo que es un reconocimiento porque integra lo mejor que existe en nuestro ámbito de la psicología, tanto a nivel profesional como a nivel académico, como a nivel institucional. Y eso creo que es una cosa que es muy importante. Tengo que decir, obviamente, que bajo mi punto de vista, desde las primeras jornadas a esta, el espacio de tiempo ha sido un espacio creativo y positivo. Creo que es un espacio, no se puede decir que haya consolidado la psicología, porque la psicología ya está consolidada, pero sí que ha dado frutos importantes, ¿no? Como es la creación de la Academia Española de Psicología, y que desde aquí, como presidente de Psicofundación, quiero transmitir su felicitación, la felicitación de Psicofundación, no solamente al presidente, a don Elio Carpintero, sino a todos los miembros de la Academia, que es uno de los pilares donde el desarrollo de la psicología en España va a ser muy importante. Digamos que aparte del Consejo, aparte de los colegios, aparte del ámbito académico y aparte del ámbito de la Fundación, de Psicofundación, el otro pilar más fundamental para los próximos años es obviamente la creación de la Academia Nacional de Psicología. ¿Qué deciros con respecto a Psicofundación? Comentaros que la fase de consolidación de Psicofundación ya está claramente definida y está acabada, empieza un periodo nuevo. Hay que decir que el ámbito de Psicofundación no se limita únicamente al ámbito español, sino que abarca todo el ámbito latinoamericano. De hecho, uno de los patronos de Psicofundación es la FIAP, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología, lo cual es un hecho importante. Y comentar que quizás Psicofundación está llamada a ser, digamos así, como el motor, o por decirlo de alguna manera, la dimensión ética del ámbito de la psicología va a estar marcada claramente por el ámbito de Psicofundación. En el sentido de que realmente el hecho de la ética profesional, el hecho de la calidad en la psicología, y no solamente en la psicología a nivel personal, a nivel de la intervención profesional, sino a nivel de entidades vinculadas a la psicología, es esencial. De hecho, dentro de los planes que se están estudiando y que esta tarde en la reunión de patronos que hay en el pleno de patronos se van a analizar, son proyectos para el año que viene, y hay el análisis de los proyectos que son muy importantes. Por una parte, un proyecto que está vinculado a la adherencia a un criterio ético por parte de los profesionales de psicología, y por otra parte el desarrollo de un programa específico que se va a llamar ELA, que de alguna manera está vinculada al ámbito de la educación y son espacios libres de protección para los alumnos, es decir, para el tema del mobbing y el tema de la violencia de género. Solamente decir que creo que en una sociedad actual, que en muchos casos está un poquito perdida, la ética lo marca todo. Y yo espero que realmente Psicofundación sea un haz de luz que alumbre ese ámbito de la ética. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días. Empiezo por agradecer a Psicofundación la oportunidad para esta conferencia inaugural de la jornada de hoy, y aprovecho también para reiterar mi felicitación a la Psicofundación por su iniciativa, cosa que he tenido ocasión el año pasado también de felicitar, y felicitar también, yo creo que por la jornada de hoy, que tiene un aspecto de terminar con éxito. De acuerdo con Shakespeare, el éxito siempre se mide por el final, según acaben las cosas. Está bien aquello que termina bien. He elegido el tema que reza en el título para esta conferencia. Sin duda es un tema elevado, como corresponde, entiendo, a la ocasión y a los presentes. Y desde luego es importante, y también incluso espero que sea interesante. De todos modos, mi exposición tendrá que ser sin las debidas justificaciones de mis argumentos, a pesar de que he echado muchas horas en la elaboración del tema. Al fin y al cabo, Usain Bolt
también se prepara muchísimo y en su caso es para apenas 10 segundos. El título compromete de entrada a decir cuál es el problema científico de la psicología. El problema científico de la psicología no es nuevo, de hecho es casi perenne. Si valiera decir, si no fuera un oxímoron, diríamos que la psicología siempre está en crisis perpetua, pero el problema científico nos lo sirve Mariano Ollela en trabajos suyos de los años 80 y 90, cuando esta temática tuvo también pues, una vigencia como la está teniendo en los últimos años, cuando dice que la psicología es una ciencia pletórica, frustrante y desunida. Pletórica porque crece sin parar, frustrante porque investiga con mucho rigor trivialidades y las cosas importantes apenas las puede estudiar con rigor, y desunida porque la psicología está fragmentada y es no solo plural, sino heterogénea. Por mi parte, yo he elegido 5 problemas actuales, no son los únicos, pero son muy importantes en el estado actual de la psicología. El primero es la endeble replicación de los hallazgos científicos. En los últimos años se han desarrollado varios proyectos, 2 proyectos de replicación, uno centrado en 100 estudios ya publicados, naturalmente, y se han replicado el 39% o así, y esa replicación ha sido pues por los pelos, digamos, con menos significación que los originales. Otro proyecto, llamado Proyecto de Replicación Muchos Laboratorios, se ha centrado en 13 efectos psicológicos, en 12 estudios que estudian 13 efectos psicológicos, y en este caso la replicación ha sido de 10 sobre 13, pues del orden del 70%, ¿no? No estoy seguro, no deberíamos estar seguros que la ciencia psicológica debiera apostarse a la replicación, y el problema de la replicación probablemente, es lo que quiero subrayar, sea un problema inherente a la propia naturaleza de la psicología. Si tomamos por caso la memoria, la revisión que hace Roediger de 120 años de estudio científico de la memoria, no hay ninguna conclusión que se pueda establecer acerca de la memoria. Ni siquiera si la repetición facilita la memoria, todo depende. Si el paso del tiempo facilita o da lugar al olvido, todo depende. Y la conclusión de este autor es que todo depende. Los fenómenos psicológicos dependen de tantas cosas que seguramente es inherente a esa condición el que no se replique, y seguramente la replicación no debiera ser la apuesta para definir, digamos, la calidad científica, en este caso de la psicología. El segundo problema que he elegido lo titulo, siguiendo a otros autores, si no quizá yo no me atrevería a hacerlo así, la precognición de las hipótesis. A los psicólogos se les confirman prácticamente el 100% de las hipótesis. En concreto, los estudios muestran un acierto por parte de los psicólogos del 93% de sus hipótesis. Esto tiene varias circunstancias. Una es la política de las revistas, en general de no aceptar más que artículos que confirman las hipótesis, precisamente. También es muy conocida la aversión de los psicólogos a la hipótesis nula, de manera que los trabajos que no se confirmen pues o no se publican o se reanalizan hasta que se confirmen. Otra razón es que muy a menudo las hipótesis se reformulan después de los resultados, el conocido efecto Harkin, por sus siglas en inglés, ¿no? Pero todavía, descontando este tipo de aspectos, la razón podría ser otra, que es la que yo quiero también subrayar. Los psicólogos todavía no han hecho, que yo sepa, un estudio para mostrar que los solteros no están casados. Pero muchos estudios por ahí se andan. Eso sí,
con gran aparato, digamos, estadístico y experimental, digamos, que lo prueba, ¿no? Y muy a menudo la comprobación de las hipótesis en los psicólogos tiene que ver con que sus hipótesis son lógicas, son de sentido común. Como muestra un autor que se ha ocupado mucho de esto, Smith-Slum, hay mucho conocimiento que tiene el psicólogo como investigador antes o al margen o independientemente de lo que sepa como psicólogo. 3 tipos de conocimientos son los que destaca este autor. Uno es que conocemos cosas generales de las personas, digamos que tienen memoria, que tienen recuerdos, que interpretan las cosas que ocurren en el mundo y las cosas que les pasan a ellos. En segundo lugar, los psicólogos tienen, se espera que lo sigan teniendo, sentido común, entonces conocen muchas cosas de los participantes por sentido común. En tercer lugar, puede ser que los psicólogos pues también conozcan en particular a los participantes por el trato con ellos. Y todo esto es, digamos, conocimiento prepsicológico. De tal manera que el conocimiento específicamente psicológico sería un cuarto tipo de conocimiento que no sería tampoco una capa, sino que está refundido, digamos, con todos estos anteriores. Y eso yo creo que da lugar a que pues las hipótesis de los psicólogos pues sean obvias y de sentido común y no fallen, por decirlo así, pues a esa cuestión, ¿no? Este es entonces también un problema que un autor ha denominado pues precognición de los psicólogos, que está por encima de los mayores, de las diversas formas de precognición que existen. El tercer problema que he elegido lo titulo La psicología indígena occidental tomada como universal. Es conocido que el 96% del conocimiento que está establecido en la psicología, el que figura en los manuales, el que nutre los programas de las facultades, está llevado sobre sujetos occidentales, típicamente estudiantes de psicología, que representan o representamos el 12% de la población mundial. De tal manera que, como dicen unos autores que revisan este fenómeno, la psicología está establecida sobre un bicho raro, sobre un sujeto raro, extraño, en el conjunto del mundo, que ellos titulan su trabajo WEIRD para producir el acrónimo de la palabra raro, extraño, por western, por industrializado, por educado, por demócrata, etc., ¿no? Estos autores revisan muchos conocimientos psicológicos que están establecidos en la psicología y se muestra que no son universales. Por citar uno, la misma ley de Miller-Lyer, aquella de la línea, de 2 líneas que parecen una más larga y otra más corta, dependiendo de cómo terminan, eso es típicamente occidental, por lo que parece. No es algo que se diera universal en todas las culturas. Las leyes de la Gestalt se llaman leyes y nos resultan ciertamente obvias, pero aquellos sujetos que estudiaba Luria en aquella República Soviética en los años 30 no tenían cierre ni figura completa cuando se le presentaban figuras que los alemanes, los occidentales, pues veían de forma completa, ¿no? Todo esto tiene además repercusiones muy prácticas. Es muy llamativo el tsunami de 2004 en Ceilán, en el Pacífico. Después de ese tsunami, una gran cantidad de psicólogos occidentales y otros cooperantes fueron allí a prestar sus servicios para tratar el trauma que se esperaba que tuviera aquella gente. Y aquella gente no tenía ningún trauma de lo que los psicólogos occidentales esperaban que ocurriera. Iban estos pertrechados con técnicas de reprocesamiento, de desensibilización ocular, terapias cognitivas, el recuerdo más, digamos, más significativo, etc. Y cuando trataban de prestar esa ayuda generaban
más problema que el que trataban de solucionar. Desde luego, aquella gente necesitaba ayuda, y desde luego la psicología fue importante, pero la psicología que estaba de acuerdo con los contextos de los lugares, y desde luego no la que llevaban los psicólogos occidentales. La prensa local se refirió a este fenómeno, al fenómeno de los psicólogos allí, como el segundo tsunami. Esta problemática yo creo que también tiene que ver con que el psicólogo típico, el sujeto, el participante típico sobre el que se establecen los conocimientos de la psicología, estudiantes de las universidades americanas, por lo general, no son generalizables ni siquiera al mundo occidental, ni siquiera al mundo europeo. Podríamos pensar, lo tengo analizado, pero simplemente lo enumero aquí, cantidad de conceptos que se han extendido por Europa, y en particular por España, y que no casan con la cultura española, y al final yo creo que producen más mal que bien, como la noción de autoestima, que ha arruinado la noción de amor propio y orgullo, ese optimismo tipo escuela de negocios de Harvard, que se propaga, etcétera, y hoy día típicamente el empoderamiento, ¿no? Sin contemplar otras formas que tienen las gentes de ejercer y hacerse valer sin ese empoderamiento que no existe y seguramente en ningún sitio, ni en rectores, ni en decanos, etcétera, como para que los peatones vayan por ahí, reclamando o necesitando ese empoderamiento individualista y plantarse frente al mundo y demás, ¿no? El cuarto tipo de problema que he elegido es un tema perenne, pero que continuamente está llamando la atención, y es la eficacia similar de diferentes terapias psicológicas. Esto es un fenómeno que cada vez, se estudia, y cuanto más se estudia, más de alguna manera se confirma. Es una buena noticia para los usuarios y para los contratadores de servicios de psicología el saber que hay terapias psicológicas de probada eficacia, y saber que hay numerosas, tampoco infinitas, pero diversas entre ellas, ¿no? Primero fue la terapia cognitivo-conductual la que tiene, más estudios de probada eficacia de acuerdo con ciertos estándares de investigación. Y aprovecho para decir, por lo que vaya a decir dentro de unos minutos, una mala manera para estudiar la eficacia de los tratamientos psicológicos, pero en todo caso tiene probada esa eficacia. Otras terapias psicológicas, otras escuelas, otras tradiciones de terapia psicológica se pusieron las pilas a raíz de esto, y han realizado estudios de acuerdo con las mismas metodologías y con terapias formalmente, equiparables, y se ha mostrado que son igual de eficaces que la terapia cognitivo-conductual, que es la referencia de terapias eficaces. Y todas estas terapias son bastante distintas entre sí. Si tomáramos el ejemplo de la depresión, hay al menos 7 terapias diferentes que tienen una eficacia probada de buen nivel, pero sin diferencias especialmente muy llamativas entre sí. Esa es una buena noticia para la sociedad, la existencia de múltiples terapias psicológicas eficaces. No creo que sea tampoco mala noticia para los psicólogos, pero desde luego es desafiante para los psicólogos el enfrentar, confrontar y tratar de dilucidar acerca de esto. El quinto y último problema que he elegido tiene que ver con las dispares concepciones del ser humano que tiene la psicología. Dispares y algunas hasta, en mi opinión, disparatadas, ¿no? Si revisamos 4 o 5, las que se nos ocurriera así más a mano, tradiciones de la psicología, e hiciéramos explícita su concepción del ser humano, pues veríamos que cada una tiene la suya. Por un lado, eso ya es un problema, y algunas son seguramente hasta muy alejadas de nociones casi de sentido común, o en todo caso representativas del ser humano, más general o de acuerdo con los distintos contextos. Así, por ejemplo, desde un punto de vista psicodinámico, pues se nos ofrece un modelo pulsional del ser humano, donde hay unas fuerzas instintivas, contenidas por otras fuerzas también inconscientes,
típicamente del superyo, aunque últimamente el superyo ya no es ese severo freudiano, sino es casi el contrario de... El superyo hoy día casi más bien es el de ser feliz, ¿no? Es otro tipo de mandato que seguramente produce más perjuicios que digamos que propiamente el freudiano. Si nos fijamos en la psicología humanista, y en esa línea está la psicología positiva, la concepción del ser humano que tiene es una concepción botánica, donde se supone que dentro del individuo hay unas tendencias autorrealizadoras que van en la dirección del autoconocimiento y el florecimiento, etc. La imagen es típicamente botánica del ser humano, distinta a la psicoanalítica, etc., ¿no? Si nos fijamos en la psicología cognitiva, pues ahí tiene un modelo computacional del ser humano, donde se procesa información, esta se codifica de una forma digital que ya no es analógica respecto de los comportamientos de la gente en la vida real. Entonces tendríamos ahí un sujeto pues computacional. Otra versión podría ser ese sujeto hiperracionalista, casi tomado de los ideales del modelo económico, que no es uno, que tampoco se dé en la vida cotidiana. En fin, si tomáramos el sujeto que concibe Pinker, pues ahí tendríamos a un sujeto humano lleno de módulos, comportándose por separado, etc. Si tomáramos el sujeto de Kahneman, pues ahí tendríamos dos sistemas, uno intuitivo y otro reflexivo, que estaría relacionándose con el otro y haciendo cálculos, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas son distintas, el que sean ya distintas ya es un problema, concepciones del ser humano, y que no son indiferentes a cómo, digamos, se entienda y se lleven a cabo no solo los estudios, sino las ayudas y demás. Y me temo que para mí, digamos, que ninguna de esas versiones sean una que se adecue a las personas de acuerdo con los distintos contextos, ¿no? Sigue vigente aquella advertencia que ya hiciera William James acerca de la falacia del psicólogo, que consiste, por parte del psicólogo, en atribuir o entender que los sujetos que estudia funcionan como él, digamos, haciendo los mismos procesos característicos de las teorías psicológicas, ¿no? Sería necesario una noción, una concepción de persona, pararía yo diciendo si tuviera más tiempo, digamos, que trascienda cada una de estas concepciones pues, que son como son, ¿no? Pues bien, estos son los 5 problemas que yo pongo como muestra del problema científico de la psicología. Esto requeriría una indagación teórica y filosófica, porque estos problemas no son problemas técnicos, no son problemas metodológicos, no son problemas cuyo análisis o entendimiento y cuya solución dependiera de una innovación experimental o metodológica o simplemente fuera cuestión de esperar. No son problemas coyunturales y temporales que se solucionaran solos. Tampoco son problemas que debieran dejarse así sin analizar, pues mal haríamos o pocos científicos seríamos si precisamente nos sometiéramos a análisis y análisis crítico justamente esos problemas. Por eso requiere efectivamente pues una indagación pues, filosófica, como dice Jasper, no hay escape de la filosofía. Quienes niegan la filosofía no dejan de estar practicando una filosofía, con la cantidad de supuestos implícitos, digamos, que su trabajo seguramente tiene, ¿no? Toda esta problemática viene de siempre, viene de las raíces de la propia psicología, de la fragmentación, de la desunión a la que se refería Yela, de la fragmentación secular, tradicional, de la psicología. Recuerdo simplemente unos cuantos hitos, digamos, que muestran esto, ¿no? La psicología sale partida en dos de Boone. Boone es el fundador de la psicología científica, del primer laboratorio de psicología experimental, y Boone es el fundador de la psicología de los pueblos, de la psicología cultural, como él
dice también en algunos sitios. Boone estaba mucho más interesado en la psicología de los pueblos y entendía que esta era fundamental para entender el funcionamiento humano, aunque pase y se reivindique, digamos, como el fundador del laboratorio, ¿no? Si tomamos también de esa misma época los estudios de Ebbinghaus sobre la memoria, estudios típicamente de laboratorio, con sílabas sin sentido, variables dependientes y dependientes súper finas, eso no ha dado lugar a ningún conocimiento sustantivo de la memoria. La revisión a la que me he referido antes de Roediger sigue precisamente la tradición de Ebbinghaus. Es conocida la polémica de Ebbinghaus frente a Dilthey, que reclamaba precisamente una psicología no de laboratorio, sino una psicología atenida pues, a los contextos, etc. Si comparamos a Ebbinghaus con otro historiador de la memoria un poco posterior, Bartley, Bartley tenía otro tipo de método, otro tipo de procedimiento que consistía en presentar historias a los sujetos, historias complejas, etcétera, etcétera, y ver a lo largo del tiempo lo que recordaban, cómo la reconstruían, etcétera. Ese estudio no de laboratorio o de laboratorio, pero con contenidos más naturalistas, digamos, en mi opinión, es mucho más fructífero para saber de la memoria que este de Ebbinghaus. La psicología clínica. La psicología clínica tiene dos nacimientos completamente distintos y que siguen, digamos, vigentes hoy día. Surge, por un lado, con Freud, con esa revolución que introdujo Freud en la neuropatología del siglo XIX, del paso de la mirada típica de la medicina, de mirar las averías o las alteraciones que fueran orgánicas y fueran entonces la causa de los síntomas, etc. Freud ha pasado de la mirada a la escucha, a escuchar la historia y las experiencias de los sujetos, y ahí, efectivamente, introdujo una gran revolución y se creó la psicología, digamos, una tradición de la psicología clínica, donde lo importante es la biografía y no la biología para entender lo que le pasa a la gente. El otro origen de la psicología clínica la encontramos en Whitmer, en Estados Unidos, que es una aplicación de los procedimientos de laboratorio. Whitmer estuvo haciendo un Erasmus, o no sé cómo se llamaría entonces, con Boone en Alemania, y desarrolló una psicología clínica aplicada sobre todo a problemas infantiles y del desarrollo, que ha dado lugar a la figura del científico práctico, que es otra versión muy importante, efectivamente, de la psicología. Pero lo que quiero resaltar es que la propia psicología clínica tiene dos tradiciones, dos versiones, sin, digamos, ir más allá de estos fundadores y de lo que ocurrió a principios del siglo XX, porque luego la psicología clínica, como sabemos, tiene cantidad de contextos. Otra referencia, Skinner. Hay dos Skinner, solamente se conoce uno, por lo general, pero hay dos Skinner muy diferenciados, que digamos que están justamente marcando esta fragmentación que la reducimos solamente o reducida únicamente a dos, ¿no? El Skinner de la caja de Skinner, el experimental, el mismo de Boone, y el Skinner hermeneuta, el interpretador del comportamiento humano, de acuerdo con los principios del análisis de la conducta, que es el Skinner más interesante, más importante, el que dio las obras más fundamentales de Skinner y con el que Skinner se identificaba. Dice Skinner, al menos que yo recuerde ahora mismo, sobre el conductismo, que él está más interesado en la interpretación que en el control y la predicción. Y sus principales obras son justamente en esa línea, ¿no? Tendríamos las dos culturas de Kimball, tendríamos las dos caras de la psicología científica de Cronbach, etc., ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta fragmentación? Yo estoy de acuerdo con Yela, o me atengo a Yela, digamos, para apuntar a un aspecto, ¿no? Las causas de la fragmentación, dice Yela, es una defectuosa comprensión del dualismo básico que sigue vigente en la psicología. Entonces, digamos, a lo largo de su historia y, desde luego, hoy día. Expresado este dualismo de varias maneras: espíritu-materia, alma-cuerpo, mente-cerebro, conciencia y organismo, experiencia privada, experiencia pública, sujeto-objeto y demás, ¿no? Ese es un aspecto, efectivamente, digamos, de esta fragmentación, pero seguramente tampoco es, digamos, el único.
Por mi parte, y solamente no puedo más que enunciar esta indagación filosófica a la que me refiero, una indagación ontológica, epistemológica y ética. No cunda el pánico, que cabrán en 4 o 5 minutos las líneas, digamos, que habría que desarrollar en esta perspectiva. La indagación ontológica empezaría por preguntar qué cosa son las realidades psicológicas. Y las opciones aquí, digamos, la cuestión para este análisis, para responder a esto, se cifra en términos de si son entidades naturales o entidades interactivas. Las entidades naturales son entidades fijas, universales, indiferentes a nuestras interpretaciones de ellas. Las entidades interactivas son entidades susceptibles de ser influenciadas por nuestras clasificaciones e interpretaciones de ellas. Estoy seguro que no hay, bueno, tampoco puedo estar tan seguro, ¿no?, que me conozco el panorama, pero yo sostendría que las realidades psicológicas son entidades interactivas, que son las que, digamos, caracterizan y permiten precisamente que la psicología, y no solo la terapia, digamos, tengan sentido. Y sería seguramente un problema el tomarla, o no tener conciencia de esto, y el tomarlas como si fueran entidades naturales. La indagación epistemológica, en relación con la anterior, se pregunta qué tipo de ciencia es la que conviene, la que corresponde a la psicología, de acuerdo con la naturaleza de los fenómenos que estudia. Aquí las opciones son también dos: una ciencia natural, cuyo modelo sea el de la física, el de la química, el de la biología, o una ciencia social o humana o cultural que recibe varios nombres, ¿no? Pues, de acuerdo a mi planteamiento, lo que corresponde a la psicología sería una ciencia social, una ciencia humana o una ciencia cultural. Y por lo general, la psicología, desde el principio de los tiempos, desde Bohm, los que entendieron mal a Bohm, porque Bohm no era así, por ejemplo, Ebbinghaus y otros más, tomaron como modelo de ciencia para la psicología la ciencia natural. La ciencia positivista, la que tenía como modelo la física, y que de hecho la física ya ni utilizaba entonces, pero que los psicólogos pues la han adoptado, y se ha dado lugar a lo que a unos autores, Koch y otros autores, si no lo dijera Koch yo no lo hubiera dicho, al menos lo hubiera dicho aquí, ha dado lugar a lo que se llama el fetichismo del método, ¿no? Como si hubiera un método para hacer ciencia, como si un método aplicado convirtiera en científico aquel campo que se estudia, y no hay semejante cosa. El método habría de adecuarse en relación al objeto y el campo de estudio, y no imponerse desde fuera. El hecho de que se pueda imponer en psicología, y de hecho se impone, y es seguramente el más dominante, el más establecido, es posible, y es posible por la propia naturaleza interactiva de los fenómenos psicológicos. Pero el hecho de que sea posible no quiere decir que sea el mejor, o que sea conveniente, o en todo caso que sea el único, ¿no? Y hay efectivamente toda una metafísica, toda una ontología implícita, no explícita, en el uso de este método. Típicamente es el método hipotético-deductivo, el método teórico-práctico o hipotético-deductivo, pues que es el que está manteniendo, lo tengo que enunciar sin las debidas justificaciones, pero no puedo dejar de enunciarlo. Ese es el método que está manteniendo el dualismo al que se refería Yela. El método hipotético-deductivo es el típico del dualismo en sus diversas versiones. Habría que hacer también una metafísica de los ensayos clínicos, la regla de oro en la investigación y la terapia, que viene de la medicina. Son muy adecuados seguramente para la medicina, pero en mi opinión completamente inadecuados para las terapias psicológicas. Hay también una metafísica, por utilizar términos de autores que estudian este tema, en los ensayos clínicos aleatorizados controlados, ¿no? Que suponen que los individuos son, aislables de sus contextos, son homogéneos en el diagnóstico que reciben, y luego se les aplica un tratamiento que se supone, que también es homogéneo. Eso se puede hacer, se hace,
y da algo, algún resultado. Generalmente a los psicólogos se les confirman las hipótesis, como hemos dicho. Pero no es, digamos, el único, y en mi opinión no es el mejor, ni siquiera es el método adecuado para entender la eficacia de los trastornos, de los problemas psicológicos. Una indagación ética se referiría a los valores implicados en la ciencia. Aquí también digamos, las alternativas son dos. Si los valores están implicados, o si puede haber una ciencia humana, en la que los valores queden fuera. Y una ciencia natural, un método típico científico, es uno que supone que los valores quedan fuera. Y entonces que se atienen a los datos, a los hechos, como si los datos y los hechos, digamos, estuvieran exentos de los valores. Entre otras cosas, los valores en virtud de los cuales los científicos eligen esos datos como siendo, digamos, muy relevantes. Yo estoy cansado de escuchar discusiones en las que la gente se atiene a los datos, ¿no? Y se agarran a los datos, en mi opinión, como aquel que se agarra a la farola para sostenerse, pero sin echar luz para ver qué son los datos, ¿no? Sin datos no hay ciencia, pero los datos por sí mismos no son nada, etcétera, ¿no? Y por lo que yo diría, las ciencias humanas, y entre ellas la psicología, y desde luego la psicología la que más, de ninguna manera puede ser una ciencia exenta de valores. Cuando los valores, digamos, se tratan de dejar fuera, pues sale seguramente lo que sale algo mutilado de, digamos, conocimientos que seguramente no son representativos de los contextos reales en los que se mueve los fenómenos psicológicos. ¿Qué solución tiene esto? En mi opinión, ninguna. No es fácil resolver esto. Buena cosa es plantearlo, tenerlo presente, discutirlo, etc. No tendría tampoco una solución que fuera metafísica, que hubiera que reformar el mundo de una forma completamente inconcebible, como lo vemos, sino que sería, de hecho posible, ¿no? No se trata para nada, ya lo adelanto en lo poco que voy a decir, de cancelar para nada el método científico establecido, hipotético deductivo, el de la ciencia natural que caracteriza la psicología. Pero ya sería buena cosa saber que no es el único método, digamos que ese método no es el que hace más científicos a los estudios psicológicos y que otros métodos debieran, por supuesto no están prohibidos, pero debieran tener, digamos, la misma presencia o el mismo privilegio, digamos, que seguramente que tienen estos, como por ejemplo, estar reconocidos seguramente pues, en las agencias donde se valoran proyectos y demás, ¿no? Yo mismo he tenido proyectos a lo largo de toda mi vida, yo he lanzado hipótesis como el primero, porque si no lanzas hipótesis, desde luego no tienes proyecto. Por eso es tan fácil hacer hipótesis y demás, ¿no? Pero eso no te hace tampoco necesariamente mucho más homologable esa ciencia, digamos, a otras, ¿no? Yo creo que la psicología es una ciencia social y humana y que se debiera superar esa, no sé, habría que reclamar o estaría abogando por una ciencia que no fuera, por utilizar la imagen esta de Francis Bacon del siglo XVII sobre la ciencia, utilizando diversas figuras animales, ¿no? Una ciencia que no fuera deductiva, tipo arañas, que secretan de sí mismas unas redes en las que quedan luego enredadas, o las cuales, cuyas redes atrapan lo que ellas necesitan, típicamente de una teoría hipotético-deductiva, ni tampoco inductiva, cuya imagen nos la servirían las hormigas, que van cogiendo datos de aquí, de allí, de todos los sitios, y amontonándolos y haciendo montones de datos, que al final pues, es un hormiguero, seguramente, ¿no? Sino más bien, seguramente una ciencia constructiva, con la imagen que nos sirven las abejas, que construyen panales con néctares de los lugares, de tal manera que la miel resultante es una que tiene el sabor de los lugares en las que fue tomada, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido estaría reclamando más formalmente un enfoque contextualista. Hay muchas versiones dentro de la psicología
es una psicología crítica, una psicología hermenéutica, una psicología constructivista, un énfasis en los enfoques fenomenológicos, que son unos que pueden suponer una alternativa a ese dualismo que parece, digamos, insuperable. El año pasado, en esta conferencia aquí, Elio Carpintero se refirió a la importancia de la fenomenología. Recuerdo haberlo felicitado entonces y también me atengo a esta, a esta importancia que tendría para los psicólogos, no como meramente ornamental, sino como fundamental para no incurrir en ese dualismo de la mente, representación y el mundo objetivo por ahí fuera, que es ciertamente insostenible, de todo, no de todo punto, porque está vigente, pero es pernicioso para establecer el conocimiento, ¿no? Aún dentro del conocimiento científico al uso, el que está establecido, el estándar, podríamos decir, este se caracteriza, de acuerdo con un trabajo en American Psychologist de Armando Machado, muy esclarecedor en este sentido. El método científico al uso se caracteriza por 3 actividades: la observación y experimentación, datos, la cuantificación y matematización de esos datos, análisis de los datos, bien, y análisis teórico y conceptual de eso, ¿no? Pues bien, de estas 3 actividades, las 2 primeras es las que están muy bien representadas en los planes de estudio, en lo que conoce la gente, etcétera, pero los análisis teóricos y conceptuales, digamos, no forman parte del bagaje de los estudiantes de psicología, de los que se van a formar como investigadores y futuros profesores, pues no hacen trabajos, llevan a hacer trabajos, los trabajos de fin de grado, lo podemos ver, son trabajos, todos ellos, en general, muy aseados, metodológicamente perfectos, muy bien desarrollados, etcétera, pero en lo que no sobresalen es en el análisis conceptual acerca de los fenómenos, de los asuntos que se estudian, de qué es o qué importancia tiene, a qué se suma o dónde se acumula ese tipo de conocimiento, ¿no? Se forma luego a los futuros profesores de psicología en un conocimiento pues ya muy especializado, estamos en esa época ciertamente, y cada uno entra, digamos, y aprende y entra en su nicho y se le lo metemos, digamos, en el nicho que es su trabajo, y al final para sabiendo mucho de eso y poco de otro tipo de cosas. Recuerdo aquello que muchas veces repitió Pinillos, y que esto viene de aplicable a muchos contextos, de que el que solo sabe psicología, ni psicología sabe. Y este es, digamos, un problema, digamos, que tiene que ver con, digamos, pues con este aspecto, ¿no? Habría que superar entonces ese dualismo básico que es un punto central. Las alternativas están servidas, existen. Un enfoque fenomenológico existencial pues daría base, digamos, a la psicología para esto, en la línea de Heidegger, de ser en el mundo. Esa fórmula es muy fundamental aquí. Nosotros, los españoles, tendríamos la ventaja de tener a Ortega, donde su fórmula, yo soy yo y mis circunstancias, digamos, representa justamente esto, digamos, y si se entiende bien, representa justamente esta alternativa al dualismo, que por cierto Yela pone como ejemplo en uno de sus trabajos esta fórmula de Heidegger y también la de Ortega, como representada en la psicología. La mejor fórmula en psicología que corresponde a esta es la contingencia de 3 términos del análisis de la conducta, donde 3 términos se constituyen una unidad y no una fragmentación, una separación, ¿no? El único problema que tenemos los españoles con Ortega es que escribía tan bien, que es tan claro diciendo las cosas, que nos parece, cuando lo leemos, que eso ya lo sabíamos nosotros. Y sin embargo, está diciendo cosas que no podríamos asumir fácilmente si estamos metidos en otro enfoque, ¿no? Es necesaria una noción de comportamiento que abarque el sujeto y la subjetividad y el mundo sin ningún tipo de separación, ¿no? Recuerdo también de Pinillos que
sostenía efectivamente la conducta como el objeto de la psicología, pero la conducta siempre es de los sujetos. Y entonces los sujetos y la subjetividad están sujetos a la propia conducta, a las propias circunstancias, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos daría, en este sentido, el propio Ortega, en un trabajo sobre Adler, que Leo Carpintero recuerda en algunos de sus trabajos, Ortega nos ofrece, digamos, la psicología, digamos, que yo reclamaría en vista de esa problemática que he presentado, ¿no? Una psicología que fuera dinámica, que considerara a la persona en su sentido dramático sobre un horizonte, la vida siempre se ejecuta hacia adelante y se comprende hacia atrás, que fuera integral en el sentido de holista y que no despiece el funcionamiento psicológico en mecanismos interiores, módulos, etcétera, etcétera, y que a la vez fuera concreta, que se refiriera al hombre concreto, digamos, etcétera, ¿no? De tal manera que esa psicología que podría, digamos, rescatarnos seguramente de un fetichismo metodologista, digamos, existe y sería posible, y sería una que, sin solucionar todos los problemas de la psicología, digamos, debiéramos entonces considerar. Muchas gracias por la presencia y la atención.